síndrome de Sjögren asociado. En esos casos el reumatólogo, más que el endocrinólogo, es el que nos va a ayudar para mantener el tratamiento sistémico de estos pacientes. Entonces estamos, lágrimas sin preservantes, la oclusión de los poros lagrimales, después la ciclosporina al 0.05%. En nuestro país tenemos ciclosporina al 0.1%. En Argentina está el Restasis, que no tiene preservantes y que es bastante mejor tolerada, o sea que si podemos acceder a eso es mejor. Si el paciente tiene, por ejemplo, una queratitis filamentosa asociadas, lentes de contacto terapéuticos pueden ayudarnos asociado a una cosa que se llama acetilcisteína al 10%. Los filamentos reaccionan bastante bien, se disuelven con eso, y yo lo consigo en farmacias que te hacen preparados especiales, que son, por ejemplo, la Farmacia Colón o la Magister en Argentina. Con respecto a cuando no funciona nada de eso, tenemos otra opción que es el suero autólogo, que podemos aplicarlo, digo ya el doctor Magri, que es un hemoterapeuta, nos puede fabricar el suero autólogo, lo divide y lo congela, y se aplica 3 o 4 veces al día, y tiene por sus propiedades factores de crecimiento, lubricantes, etc., puede ser favorecedor para esta patología. Y después si nos vamos a algo un poco más agresivo, está descrito el nitrato de plata al 0,5% tópico. Ese nitrato de plata, si ustedes se acuerdan, se aplicaba para las conjuntivitis por gonococo en el recién nacido. Estuve hablando con el doctor Saúl Salomón el otro día para ver si sigue en el mercado. Él me dijo que cambiaron las pautas y hoy en día se hace eritromicina, no se hace más, pero que conoce un laboratorio donde se podría conseguir y, según la literatura, dicen que es bastante efectivo. Eso se aplica con una microesponja sobre la conjuntiva vulvar superior, se deja unos segundos, y después se irriga en forma copiosa para no producir una quemadura. Y los pacientes están asintomáticos durante un muy buen tiempo. Otro de los tratamientos quirúrgicos puede ser crioterapia con nitrógeno líquido, siendo cautelosos, ¿no? De no llegar muy profundo hasta la esclera, porque esto es algo superficial. Otra de los tratamientos quirúrgicos que podemos realizar es la resección de la conjuntiva vulvar superior. Hacer, por ejemplo, de hora 10 a hora 2 en extensión, y después hacia atrás unos 5 a 8 milímetros. Y sacar para la anestesia para eso, hacer una anestesia subconjuntival y resecarla, y después se puede mandar, por supuesto, eso si quieren estudio anatomopatológico para ver qué nos dio, y se puede recubrir, se puede dejar solo ese defecto o recubrirlo con amnios. Para los que estamos acostumbrados a hacer autoinjerto conjuntival para la resección de pterígeno, es una técnica sumamente sencilla. Y por último, también da bastante resultado la cauterización de la conjuntiva. Después de toda la literatura, me pareció que lo más fácil en una paciente que ya no había cumplido, no estaba contenta con el tratamiento médico y quería una solución más rápida, yo lo que hice fue la cauterización de la conjuntiva. ¿Qué es esto? Se hacen múltiples toques con un cauterio descartable. Lo hice en bloque quirúrgico para que la paciente fuera más cómodo para ella, y realmente la paciente anduvo muy bien, y por lo menos ahora hace buen tiempo que no vuelve a consultar. ¿De este caso tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Me escuchan? Perfecto. Paso para el otro caso. Segundo paciente es una mujer también, 45 años, procedente también de salud pública, y es una usuaria de lentes de contacto blandos por una miopía elevada. Es derivada a mí por una queratitis en su ojo derecho, etiología infecciosa, y ya viene con un antecedente, ya fue, por suerte, viene con diagnóstico. Viene con un diagnóstico de queratitis por acantameba de su ojo derecho, que fue diagnosticada por 2 mecanismos, por microscopía confocal, que todos sabemos que es un método muy eficiente cuando lo hace un personal calificado y con un equipo, bueno, y también por cultivo. Los cultivos, a su vez, habían venido negativos para hongos y bacterias. Ahora lo que les voy a mostrar es la foto de inicio de esa paciente. Acá está el resultado de cultivo, donde encuentran todo el material que fue derivado, incluso los lentes de contacto y el líquido, donde se encuentran formas de trofozoito y formas quísticas del género de la Acantameba sp. Esta es la foto inicial de la paciente, donde ven que tiene un infiltrado corneal que compromete el eje visual, que es más o menos de 4 por 3 milímetros, que tenía un defecto, ahí no está teñido por un colorante vital, pero sí tenía un defecto epitelial suprayacente, que no era demasiado profundo. Entonces se le inicia el tratamiento con polihexametilbiguanida, el 0.02, se le dio también clorexidina, y teníamos brolene disponible, y desde el inicio se le hizo en forma horaria.
La paciente cumple el tratamiento, es una paciente, digo, realmente acomplejada y está muy preocupada. Son pacientes que muchas veces pueden cursar con dolor o sin dolor, pero la mayoría de los casos de las queratitis por acantameba que he visto son pacientes mucho más doloridos de lo que uno encuentra en el cuadro clínico. Y nos encontramos al mes de la paciente, que en realidad, recuerden cómo era el infiltrado, acá tiene un infiltrado en anillo mucho más profundo, que no tenía un defecto epitelial suprayacente, pero se supone que había cumplido un tratamiento médico que era prácticamente máximo, y la paciente no estaba mejor, estaba peor. Y después, les voy a mostrar las fotos de los párpados. Presenta también toxicidad a las drogas. Ese era el párpado, paciente dolorida, molesta. Entonces acá, ¿qué hacemos? ¿Qué plantean acá? Entonces acá yo le puse diferentes interrogantes. Hacer un crosslinking corneal, hacerle crioterapia, hacerle una queratoplastia en caliente, hacerle un DALC, que es una queratoplastia lamelar profunda, un recubrimiento conjuntival o una evisceración. Entonces, este es un esquema de la doctora Denise de Freitas, que es una corneóloga muy famosa de la Escuela Paulista, que nos muestra que nosotros tenemos grandes éxitos de combatir la queratitis por acantameba cuando las diagnosticamos en forma temprana. Pero si nos dejamos estar, o existe una resistencia al tratamiento, como parece que sucedió en nuestro caso, los trofozoitos se van localizando en forma profunda, como ven ahí la migración, hasta que llegan predeseméticos, si bien no invaden el globo ocular como podrían ser los hongos, ¿no? Entonces, para el crosslinking corneal está contraindicado. ¿Por qué? Porque es una técnica que es inefectiva, porque sabemos que afecta hasta un 30% del estroma, y si en ese segundo caso donde yo les mostré ese infiltrado anular, eso quiere decir que ya tiene un infiltrado profundo, por lo cual podríamos tratar la capa superficial, pero no vamos a llegar a curar la enfermedad. En esa etapa estaba en el hospital Sembois, teníamos el crosslinking recién estrenado, y yo dije, bueno, le voy a dar igual, no había leído aún este artículo, y le hice el crosslinking. Por supuesto que la paciente no se curó, pero lo que sí le calmó durante un buen tiempo fue el dolor. Ese fue mi primer procedimiento. El segundo es crioterapia. La crioterapia en realidad está descrita cuando vamos a hacer una queratoplastia penetrante en caliente y se hace en el reborde remanente, ¿no?, de lo que nosotros nos queda de córnea, y es para evitar la recidiva en el retransplante, porque muchas veces no nos podemos asegurar de que los quistes no estén, o los trofozoitos, en la córnea que siempre queda del donante, y eso hace que nos falle el nuevo trasplante. La queratoplastia laminar profunda, en casos de queratitis recalcitrantes y de mal pronóstico, tampoco es una buena técnica, porque como vimos, quedan todos los quistes en etapas avanzadas, que son cuando plantearíamos este tipo de cirugías, predeseméticos, y el paciente no va a responder al tratamiento y va a haber una recidiva de nuevo. La evisceración en un paciente que ve luz y proyecta bien, para mí era implanteable. Recordar siempre cuando no vemos el fondo de ojo, hacer una ecografía a modo B, por las dudas que no haya una endoftamitis asociada. Y el recubrimiento conjuntival, ahora vamos a ver lo que yo le hice. Entonces, esta es la cirugía que yo le hice, que es una técnica del doctor Cremona de Buenos Aires. No es el Cremona actual, sino que es el papá. Lo que consiste es hacer una queratectomía lamelar de un espesor parcial, si podemos de la mitad del espesor de la córnea. Ahí la ven que la estoy trepanando. Puede ser con un trépano si tenemos un trépano. Yo no tenía un trépano en ese momento, y gastar uno nuevo me parecía que era un paciente hospitalario. Le hice directamente con un bisturí 22.5, un colgajo circular que después tallé con Crescent. Y después se le hace un colgajo de Gundersen, que eso le va a proveer vasos y va a permitir la curación. Y después todo ese material se va a enviar a biopsia, que yo lo dividí en dos pedazos, y uno fue para estudio microbiológico, para ver si no había una infección concomitante con otro tipo de cepas, y a su vez anatomopatológico.
Eso es lo que mandamos a anatomía patológica y estudio microbiológico, y ahí hay que especificar que tiene que ser bacteriológico, micológico y parasitológico. Siempre tenemos que, cada vez que mandar una muestra, hablar con la persona que la va a recibir. Y eso se manda en suero fisiológico. Y ahí está la técnica de cómo se realiza el colgajo de Gundersen. Se hace una peritomía a 360 grados, se infiltra, por supuesto, con anestesia subconjuntival, se va decolando, que en realidad cuando no estamos tan acostumbrados es bastante más fácil sacar las muestras de la córnea y hacer la queratectomía lamelar que hacer el recubrimiento conjuntival, que son tejidos friables que sangran mucho y que siempre tienden a la retracción, con lo cual las suturas tenemos que ponerlas firmes y sacar más tejido del que pensamos. Bueno, esta parte la acelero porque ya no les va a aportar demasiado. El paciente quedó así. Sí, terminó. Y al mes ya está así. Ven que se va desapareciendo y realmente el paciente quedó curado. Y estos pacientes en una etapa mucho más tardía, cuando pasan 8 meses más o menos del tratamiento médico, y es un ojo tranquilo, las posibilidades de hacer una queratoplastia penetrante puede llegar a un éxito visual y no solo un éxito anatómico. Como tratamiento entonces estándar para estos pacientes, bueno, el debridamiento en etapas, siempre el kit del asunto es agarrar las acantamebas en etapas iniciales, hacer un buen interrogatorio, recordar la asociación que son pacientes que usan lentes de contacto, que tienen el dolor muchas veces excede a la clínica, si podemos debridar eso puede ayudar, y además lo debridado ya nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico, enviando eso al estudio microbiológico. Y después la combinación de medicamentos, que es propamidina, que se hace cada hora. ¿Se acuerdan que existen la propamidina y las diamidinas? Y las biguanidas. Entonces las biguanidas son clorexidine o PHMB, que las concentraciones son al 0.02%. Sé que en Uruguay están produciendo clorexidina, creo que Patricia más adelante a través de la página de la SUO les puede probar la farmacia. Yo trato que los pacientes traigan ya las 2 drogas y varios paquetes porque son tratamientos que duran varios meses, y las traen de las farmacias también Magister o Colón de Argentina, y a veces también se consigue brolene, o sea que lo ideal es mezclar una biguanida con el brolene, que al principio se hace en forma horaria, de día y de noche, y después según la evolución del paciente, vamos bajando la medicación para que el paciente descanse a la noche. Medicación sistémica son tratamientos, son parásitos tan resistentes, no el trofozoito sino los quistes, que son tratamientos que asociamos muchas veces antifúngicos, incluso antifúngicos por boca. El tema de los corticoides en estos pacientes es muy controvertido y siempre están contraindicados en etapas tempranas, y sí pueden ser agregados después de un tiempo de haber agregado el tratamiento para matar el agente, cuando existen, por ejemplo, escleritis asociadas, que se piensa que son más de etiología inmunológica que por la infección de la esclera por el propio germen. Y después, en casos como el que nos pasó acá, en este caso, ¿no? Las estrategias ante manejo de queratitis recalcitrante. ¿Qué quiere decir? Que uno empieza el tratamiento médico clásico y que la cosa no funciona antes de ir a cirugía, como fui yo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Entonces lo que dicen es que podemos incrementar las dosis tanto de la clorexidina como el PHMB. Las dosis habituales, recuerden que eran al 0.02%, pero podemos ir al 0.6 en la clorexidina y el PHMB al 0.08%.
Y después emplear otro tipo de agentes, que pueden ser sistémicos o también tópicos. El voriconazol es un antifúngico, es bastante caro, se puede aplicar al 1% tópico, en combinación, por ejemplo, con PHMB o con clorexidina o con brolene. Y después la droga ahora de moda es una que se llama miltefosine, que es carísima, que también se puede usar tópica o sistémica, y ha mostrado curaciones en casos recalcitrantes. En Uruguay no sé si tenemos disponibilidad, en Estados Unidos el precio es como $50.000 por mes prácticamente. Y estos son los trabajos donde certifican el tratamiento con estas drogas nuevas para casos de queratitis por acantamiento recalcitrantes. Voriconazol tópico y miltefosine bioral. Bueno, y ahora paso, de este caso, ¿quieren comentar algo? ¿Hubieran hecho algo diferente? Miguel, ¿tú me escuchás? Sí, se escucha bárbaro. Están tímidos y se ve que no quiere hablar la gente, pero te están escuchando, supongo. El que quiera opinar, opina ahora o después, lo que quieran. Y este último, opina porque no está resuelto todavía. Voy al último, que este es uno de refractiva, ¿no? Este es un paciente que se me presentó hace poco tiempo, antes de empezar la pandemia. Tiene 48 años, una edad divina porque es la mía, sexo masculino, raza blanca, sin antecedentes personales a destacar. Se trata de un paciente miope que usa lentes permanentes, aéreos, y como su motivo de consulta, ya viene derecho y me dice, doctora, yo no quiero usar más lentes. Como antecedentes familiares oculares, el paciente presenta un padre que es miope, niega antecedentes familiares oculares de desprendimiento de retina en su familia, ni en él. Y después nada personal más a destacar. Al examen físico era un paciente que tenía una visión con corrección de 20/20 en ambos ojos, ahí ven la refracción, menos 4,50 en el ojo derecho con un menos 1,50 a 81 grados, y menos 4,75 con menos 1 a 106. Entonces, la presión era normal, y el fondo de ojo, yo le hice un fondo de ojo que me impresionó normal, pero en todo paciente miope y preoperatorio de cirugía refractiva de cualquier tipo, yo quería consulta con retinólogo, que fue derivado, y descartó lesiones periféricas. Se le constata el ojo dominante, es el ojo derecho, y se le realiza, como siempre, en este caso tuvo una cosa buena, no era un usuario de lentes de contacto. Recuerden que pacientes que usan lentes de contacto, según sean blandos o duros, hay que suspender el lente de contacto mínimo de 2 semanas para hacer los estudios y para hacer la evaluación y determinar la mejor refracción, que es lo que después vamos a programar en los equipos o en el lente intraocular en el caso de colocarlo. Acá lo que tenemos es la refractometría. ¿Qué le pedirían a este paciente? ¿Qué estudios me faltan? Carla, Rosario, Miguel, los que quieran, hablan. Se va a operar de refractiva. Piensen qué opciones tiene y qué le vamos a pedir. Están mudos. Bueno, de opciones tenés. Con esta edad, 40 años. No quiere usar lentes. digamos, No te me parece enojes, que Carlita. No te enojes, Paulita. Que no te enojes, Paola. Para mover la croqueta, porque si no es aburrido. No, dale. No está resuelto, no está resuelto. Lo traje para pensar entre todos, a ver qué se harían ustedes. Piensen que es su propio A ojo. ver, acá Elisa me pone que hay que pedirle un pentacam. Muy lindo. ¿Qué más? Yo estaba hablando de qué opciones tenemos. Perfecto. Y en refractiva para esta edad, con esa miopía, tendríamos 3 opciones. Una facorrefractiva, un ICL o un láser excimer, un LASIK en la córnea. Me parece que muchas más son las 3 opciones que tenemos en ese paciente. Después Perfecto, iremos estoy de acuerdo. discutiendo cuál puede ser la mejor o peor para este paciente. Bien, entonces discutimos, ¿les parece cada una y qué tiene de bueno una con respecto a la otra? ¿Qué otros estudios, Elisa, le faltan al paciente? Dijiste Pentacam, ¿le harías algo más? Andrea Fernández. IOL Master. Muy bien, muy bien. ¿Para qué? Para calcular el lente. Perfecto. ¿Qué tipo de lente estarías pensando en este paciente que no quiere usar más lentes? En este paciente, Sí. yo qué sé, un multifocal. Muy bien, yo también pensaba en eso. ¿Y Yo qué le otro pondría estudio un le pedimos? Es una cirugía super premium. Recuerden todos los estudios que hablamos antes que Sí. tienen que tener. Obligatorio.
Estudio de superficie ocular. Perfecto, ¿no? Para descartar un ojo seco. ¿Y qué más? Falta uno. Ya Fuente pediste el endotelial. Pentacam, un VM, OCT de cámara. Eso te pedí. ¿Un ¿Eh? OCT? De Tenemos- anterior. Ya pediste el ¿Un qué? Pentacam. Calcular, ver el ángulo. El ángulo, Ver el cómo está. Eso ya te lo da el Pentacam. ¿Y sabes lo que le falta nada más? Un recuento de células endoteliales. Perdón, sí, tenés razón. Entonces vamos uno por uno. Recuento de células endoteliales, ojo derecho, ¿no? Ven un patrón homogéneo y tiene 2.353 células. Una paquimetría gruesa, 587. ¿Está lindo o está feo? Está lindo. Segundo ojo izquierdo, también. Patrón celular, endotelial, de aspecto homogéneo, no tiene butas, tiene CD por milímetro cuadrado, 2.428 y una paquimetría buena. Tiene 572 micras. Entonces acá vamos al Pentacam. ¿Para qué quiero sacar algo? Deme un segundito. Bueno, este es el Pentacam de ojo derecho. Entonces, si lo ven así, se van a la curvatura sagital frontal. Es un paciente que, si miran, no tiene un astigmatismo significativo, no tiene un incurvamiento inferior, o no es un queratocono, o sea que eso está bueno. Después se van a fijar en las K. Yo se las había puesto grandes, pero acá aparecen unas fotos y no se las puedo leer. K1, 41.6, K2, 42.3, son Ks normales. Un astigmatismo despreciable de 0.7. ¿En qué ángulo? 149.3. El ángulo es un ángulo grande, es un ángulo amplio. ¿Se acuerdan que un ángulo estrecho era menor a 25? Este paciente tiene 34. La paquimetría tiene 591. Todo eso nos sirve pensando en una cirugía refractiva, piensen sobre la córnea. Y después, otra cosa que importa acá es la profundidad de la cámara anterior. 3.51. ¿Por qué importa la profundidad de cámara anterior? ¿Para qué plan? Para un ICL. Muy lindo. ¿Tá? Entonces esto aparentemente nos sirve para un LASIK y también sirve para un ICL, ¿está bien? Porque tiene un buen espesor, tiene 5 dioptrías para corregir aproximadamente en ambos ojos, que nos da un lecho residual de más de 300 en los dos ojos, o sea, eso estaría bien. Y para el ICL también, todos los parámetros coinciden. ¿Astigmatismo? ¿Le pondrían un tórico con un astigmatismo de 0,7 o no? No. No, estoy de acuerdo. Ese es el ojo derecho, vamos a analizar el otro ahora. Ojo izquierdo, K1, 41.9, 42.1, K2. Acuérdense que la K más curva es la K2. El astigmatismo acá es despreciable, tiene menos que el otro, tiene 0.2. El estudio es confiable porque dice OK. La paquimetría central es de 585, es una córnea gruesa, es una linda córnea también para hacer un LASIK. Después, el ángulo, que siempre nos fijamos, es un ángulo amplio, tiene 35.5. Y el volumen de la cámara anterior, que nos sirve para saber si podemos poner un ICL o no, es 3.47. O sea que para las dos cosas, este paciente puede andar. Acá lo que me decía la doctora Moujian, hicimos acá un cálculo de lente intraocular, y lo hicimos por Pentacam. El Pentacam permite calcular diferentes fórmulas. Acá le hice un cálculo para Panoptix, que es el lente trifocal, que por lo menos es el que manejo mejor, y te calcula en cada ojo 4 fórmulas: Barrett, SRKT, Huygens y Holaday. Y si se fijan, para el ojo derecho te da todo más o menos lo mismo. Pone 1350, 1350, 1350 y 13. Siempre yo trato de sobreestimar un poquito, o sea que le pondría un 1350 si fuera ese, ¿no? Hacer el plan, hacer una faco refractiva. Y ponerle un lente no tórico, ¿no? Y después en el ojo izquierdo, lo mismo. Calcula las 4 fórmulas: Barrett, SRKT, Huygens y Holaday, y da 14, 1350, 1350 y 13. Ahí tenemos que elegir cuál es el que, bueno, siempre vamos a operar cuando es una faco, primero una semana un ojo y la segunda el otro, para ajustar
el segundo ojo si el primero no nos queda como nosotros pensábamos. Entonces acá era lo que yo estaba pensando. ¿Qué le harían y por qué? Cirugía refractiva sobre la córnea, cirugía con lentes fáquicos, le hacemos una facorrefractiva, y después lo más importante, es un paciente que ya está en una edad donde va a tener presbicia. Él con su miopía ahora ve de cerca y muy cerca. Si lo corregimos y lo dejamos hemétrope de lejos, va a perder toda esa cercanía que tenía. Entonces, me gustaría que me ayudaran a decidir qué elegir, qué plan quirúrgico, y después qué target refractivo elegiríamos para él. Paola, Sí. Estrella. Estrella. Paola, escúchame, a esa edad, que es tan divina como la tuya, como dijiste, decime, ¿se hace LASIK? ¿Se hace cirugía sobre la córnea? Se puede. ¿Se puede? Pero en este se podría, para mí habría que hacerle un Panoptix, y si no, como todavía ve muy bien de cerca, de repente ponerle el ICL, pero después va a tener otra cirugía más por la presbicia, porque tiene un -4, ¿no? De miopía. Tiene -5 de miopía. -4,50 Por eso, o -5, más o menos. Un astigmatismo casi despreciable. porque no le va a jorobar mucho la presbicia. De repente Sí, con para un mí, ICL. estos pacientes son los que yo normalmente cuando vienen les digo, no sos ni muy viejo ni muy joven. Entonces, Gracias. y sí, porque están justo en la edad intermedia en donde tienen presbicia, entonces cuando uno, si los deja hemétropes, van a tener cierta presbicia, y digamos, este paciente para mí, siendo miope, y además es muy joven para hacer una facorrefractiva. Entonces, para mí lo primero que yo descartaría en este paciente es la facorrefractiva por el riesgo de desprendimiento de retina, por ser miope, a pesar de que no tenía lesiones periféricas, el paciente, a esta edad, No le das un ICL. está contraindicada una facorrefractiva en un miope a esta edad. ¿Tá? Perfecto. Podemos empezar a pensarlo, te diría que por encima, en un miope, por encima de los 60, antes no lo haría, salvo que en la ecografía y en el fondo de ojos tengas un desprendimiento de vítreo posterior ya consolidado, y bueno, eso te bajaría el riesgo de la facorrefractiva de hacer un desprendimiento de retina. Pero de otra Entonces manera, acá pones un ICL, entonces. bueno, están las dos, o sea, se puede hacer una cirugía sobre la córnea o se puede hacer un ICL. Para mí el ICL tiene la ventaja, no sé Paola qué piensa y el paciente qué piensa, o sea, están cifras que se podría hacer perfectamente una facorrefractiva, primera cosa. Tenemos un pentacam previo, o sea que después lo único que cambia acá, de las dos maneras puede ser catarata más adelante, y el paciente eso se le comunicó. Por ser miope tiene altas chances de hacer catarata, o sea que si se le hace una refractiva o un lente fáquico, a la larga puede llegar a precisar otra cirugía por la cirugía de catarata. Entonces, de estas dos, a mí me parece que me inclino más hacia el ICL, porque después el cálculo me va a permitir ser más fiel en el cálculo y poder colocar un multifocal si quisiera. En cambio, si tengo tocada la córnea, después poner un multifocal quizás sea un poco más difícil, si bien hoy en día se hace, no es lo ideal para un lente multifocal si después se hubiese que ponerse. Perfecto, Miguel. ¿Alguno más quiere opinar? Este es el doctor Fernando de Santiago. ¿Querés opinar? Yo creo que a estos pacientes son los que lo tenés que convencer de que no es momento todavía de operarse, ¿no? Que espere un poco. Estoy manejando, pero ¿me escuchan? Te escucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te Estoy escuchamos. manejando. Para que paro un poquito y te comento. Dale. Estos pacientes son pacientes muy difíciles, porque quieren ver bien, tienen 48 años, están acostumbrados a ver bien de cerca. Si le haces una refractiva, tenés altas chances de desarrollar una catarata dentro de 2 o 3 años y no poder ponerle un lente premium. Yo trataría primero de convencerlo de que no se opere, y si la segunda opción, yo le haría una facorrefractiva con un lente trifocal. Bien. ¿Se escuchó? Sí, Se sí. escuchó perfecto.
Yo por ahora voy a tratar de convencerlo de que use un lente de contacto con un aditivo de más 1,50, más 1,75 en un ojo, porque en realidad mi idea es ponerle quizás un lente fágico. Todas las posibilidades, tratar de diferir la cirugía, pero si él sigue insistiendo, el lente fágico, que es el ICL, es un lente que es reversible. Si el día de mañana el paciente tiene catarata, se puede sacar y no me va a molestar para nada en el cálculo del lenticular, que si yo hubiera hecho una cirugía refractiva sobre eso. Entonces tiene el ojo dominante, el ojo derecho, ese ojo tratando de dejarlo emerger, el ojo izquierdo, que es el no dominante, quizás a tenerle un NAD de más 1,75 para que por lo menos se maneje en distancias más próximas durante un tiempo, y explicarle bien las expectativas. Estos pacientes exigen mucho tiempo de silla para poder ver cuál es la mejor opción para él. Y la facorrefractiva, si bien me encanta el trifocal, como este paciente es bastante joven y no debe tener desprendimiento de vidrio posterior, si después hace un desprendimiento de retina, la verdad que voy a caer en... Los retinólogos me matan. Tenés uno cerca. Tengo uno cerca. Bueno, al cerca le doy trabajo, pero en realidad no sé qué bien está hacer una facorrefractiva a los 48 años en un miope. Si fuera un No, hipermiope... creo que lo que vos dijiste ahora, Pau, es de que el lente de 1,50 es porque si le colocas un ICL, le harías una, digamos, una mini monovisión al paciente para poder retrasar un poco la presbicia. ¿Es Exacto. así? Es así, es así. O sea, dejar un poquito miope el ojo no dominante. Sí. Y después le quería mostrar bien lo del ICL, que tengo un mini videíto, y ya pasamos a tu caso. Andrea, no sé que venís ahí manejando, pero no sé si querías comentar algo. No, ¿estoy con audio? Sí, estás con audio. Ay, perdón, si yo voy tocando ahí, no sé si toco el audio o la cámara. No, yo estoy de acuerdo con ustedes que hacer una facorrefractiva a esta edad tan joven y exponerlo a un desprendimiento de retina capaz que no es lo más conveniente. Sí le haría capaz que un ICL como opción. Sí, son los pacientes difíciles para mí. Cuando caen, están, Y la acá edad lo que que les están puse es empezando el la video del presbicia. ICL. Estás el video, Pau, dale. Rosario, no sé que vos también que estás con el micrófono, no sé si querés comentar algo. Con respecto al ICL, la única crítica es una técnica que me parece relativamente sencilla, no es tan difícil, pero estamos deseando todos de que ya vengan precargados, porque lo más difícil es cargarlo y que quede perfectamente. Y después otra cosa es, siempre cuando vayamos a colocar un ICL, es que tener calculado por un lente intraocular, un Panoptix de respaldo, porque lo que nos pasó es que el primer paciente mío que fuimos a poner un ICL, estábamos en la curva de aprendizaje, y al realizar las paracentesis, se pinchó la cápsula, estaba la cámara anterior relativamente hipotónica, y hubo que hacer una facorrefractiva, y por suerte ya teníamos el lente de respaldo. O sea que no cuesta nada, cuidamos nuestras coronarias, y tenemos el lente ICL, y a su vez el lente de respaldo, por si tenemos una rotura de cristalino en el momento de la cirugía. Y después cargar un ratito antes, no mucho antes, pero el ICL, cosa de también estar más tranquilo cuando vamos a hacer el procedimiento, que es relativamente rápido. Y con respecto al viscoelástico, la cámara anterior no tiene que estar demasiado llena de viscoelástico, porque cuestan un rato en desplegar, y generalmente se usan viscoelásticos de tipo metilcelulosa. Paola, Acá está Paola, se abordan siempre por temporal. Existen ICL tóricos y no tóricos, se entra por temporal, por una incisión de 3,2 milímetros. Nunca hay que tratar de pasarle el instrumental por la zona óptica, hay que tener mucha paciencia para que se despliegue. Y después el paciente tiene que quedar unas horas en la clínica, porque pueden hacer un aumento brusco de la presión en el postoperatorio inmediato, y bueno, ahí tenemos que deprimir un poco la herida para que salga el viscoelástico, a veces hacerles manitol en el postoperatorio inmediato, y dejarlos ir cuando la presión está bien controlada. Pero son Sí, pacientes que
24 horas están felices. Nunca hacemos los dos ojos en el mismo día, como se hace la cirugía refractiva. Se hace una semana uno y a la semana siguiente el ojo contralateral. Y nada, deseando que, como les decía, que venga ya el ICL precargado, que va a ser muchísimo más fácil la técnica. Pau, te hago una pregunta. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí. ¿Hasta cuánto astigmatismo tolerás como para no ponerle un ICL tórico? Pensando que entras por una incisión temporal de 3.2. Y tenés que pensar en el astigmatismo que tenía previo. Pero a partir de una dioptría y media, sí. Bien. Pero si tenías el eje más curvo a 180, capaz que podés tolerar. Claro. ¿Este ICL viene con el porito en el medio, el agujerito? Tiene un micropore central, porque los ICLs antiguos no lo tenían. No, Y tenían que hacían bloqueo, sí. Las iridotomías en el preoperatorio para evitar el bloqueo. Con este no se necesita. Y lo que es un material que es polámero, sumamente biocompatible, que se llena como de fibronectina inmediatamente y no se rechaza, y que además es completamente es extirpable, fácil de sacar, y si el paciente tiene catarata a los 60 años, como yo le expliqué, eso se puede sacar, tener un buen cálculo lente intraocular, que ya se lo hicimos incluso ahora, y tener más certeza en un cálculo a futuro en pacientes exigentes. El tema con estos Paula. lentes es que la única dificultad que tienen es en la inserción, la apertura, que el lente no se puede abrir al revés, porque si el lente se abre al revés, hay que explantarlo y volverlo a poner. No se puede andar jugando dentro de la cámara anterior porque uno puede tocar el cristalino. Y bueno, hay que tener paciencia porque él demora un poco en abrirse y no se puede soltar el lente del todo hasta que uno no tiene la certeza de que la orejita derecha, que es la que está marcada con un agujerito, se abre hacia la derecha. Eso es decir, que el lente está derecho como tiene que ir, y recién ahí soltar el lente de cuando uno lo inyecta. Después que el lente está desplegado dentro del ojo y puesto, las maniobras son muy sencillas, y poner el lente en el sulcus, digamos, es algo, lo único que hay que hacer es respetar de no tocar la óptica, pero por lo demás es un lente excelente, y la visión que da es impresionante. Paula, Sí, decime. ¿qué incidencia de complicaciones tenés al colocar un lente fáctico? Porque hay una incidencia de desprendimiento de retina, aunque mínima, pero existe también. Mira, no tengo tanta curva, habremos puesto 12 lentes ICL hasta ahora, y ya te digo, en el primero me pasó eso, que cuando fui a entrar con las paracentesis rompí la cápsula, y por suerte tenía de respaldo, se ve que fui muy segura, tenía un lente trifocal, y ese paciente quedó con un lente trifocal en un ojo y con un ICL en el ojo contralateral, y el paciente está feliz igual. Mix and match. Pero desprendimientos de retina con los casos colocados, no. ¿Tú, Miguel, tenés más casos colocados de ICL? Sí, tengo, sí. Digamos que el paciente que es miope se le avisa siempre, porque, digamos, puede hacer el desprendimiento de retina en cualquier momento, con o sin cirugía. Entonces, lo que sí le avisamos siempre, como a todo paciente de facorefractiva, miope, refractiva, todo, que el paciente sigue siendo miope, y el desprendimiento de retina lo puede hacer en cualquier momento. Son pacientes que igual hay que seguirles mirando la periferia, y estos lentes permiten dilatar al paciente y mirar la periferia sin problemas de bloqueo, porque tienen el aquaport, como se llama, en el centro. Así que bueno, no me ha tocado hasta ahora. El máximo seguimiento que tenemos creo que son hace 4 años más o menos que estamos poniendo estos lentes, o 3 años, no me acuerdo, y no hemos tenido desprendimiento. Pero puede pasar, me ha tocado en el clínicas de operar a algún paciente en la época que estaba en el clínicas, algún paciente con ICL colocado, con desprendimiento, y bueno, puede suceder. Pero bueno, hoy en día hay que explicarle al paciente antes, ¿no? Porque yo no creo que esta técnica genere tanto riesgo como, digamos, una facorefractiva, porque, digamos, el movimiento en cámara anterior que uno provoca con una faco no es lo mismo que lo que provoca con una colocación de ICL, que realmente es mínimo. Estamos siempre bajo viscoelásticos, no hay cambios bruscos de presión en el ojo, no hay una presión positiva tampoco en la cámara anterior. Entonces, yo creo que indudablemente
el riesgo de generar un desprendimiento con esta técnica es menor que con una facorrefractiva. Supongo que no ha de ser cero, pero bueno, el riesgo también lo tiene por ser miope, o sea, es algo que hay que avisarle, por supuesto, a los pacientes. Y el riesgo, ¿Sí? Miguel, ¿y el riesgo de generar una catarata con un ICL a esa edad? No, en general los trabajos muestran que no generan cataratas si la técnica fue buena. O sea, la catarata en general se provoca, la que la provoca es uno colocando el lente si toca el cristalino. En general, como tiene el aquaport, eso hace además que el cristalino, la cara anterior, se pueda oxigenar mejor y no hay catarata. Por lo menos eso es lo que le escuché decir a Saldívar, que me parece que es de los que más experiencia tiene. Creo No que lo que son él dice, Miguel, creo que lo que él dice es que si aparece una catarata antes de los 6 meses, fuiste vos. Después, Exacto. es lo Exacto, y son tipos muy exigentes. Siempre hay que explicarle que sin lentes no van a quedar, ¿no? En general quedan sin lentes, ¿sabes? Digamos, Yo me cubro. paciente... Yo siempre me cubro la espalda y le advierto que muchas veces un lente para afinar la visión siempre hay que tener. Sí, bueno, es diferente un miope de -10 a un miope de -4,5 como ¿verdad? Hemos colocado ICL históricos, hemos colocado, yo que sé, en un paciente que estaba -13 con -3, quedando con 10 filas de los dos ojos. Yo creo que eso no lo logramos casi que con nada, te diría. Claro, pero ese psicológicamente, con ver un año bien, te adora. Pero digamos, no tiene por qué ser un año, digamos, son pacientes jóvenes en general. El límite antes para colocar un ICL eran los 45 años, o sea que este paciente estaría un poco por fuera de ese límite. Hoy en día se ha extendido ese límite hasta los 50, pero de todas maneras está en arenas movedizas este paciente, ¿no? Como dijimos antes, son pacientes en una edad que es difícil hacerles cualquier cosa. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que dijeron del astigmatismo, que a veces ellos mismos te ayudan a hacer el cálculo. Por ejemplo, a mí me pasó de un paciente con una miopía elevada y astigmatismo, que tenían los dos ojos, y yo planteé hacerle ICL tórico en ambos ojos, y cuando mando los datos, me recomiendan que sea uno esférico y el otro tórico. Y para mí el astigmatismo era importante. De todos modos, quedó perfecto así con su ICL esférico. O sea que en realidad un poco ese cálculo de desde cuándo ponerle tórico o no, también la misma, digamos, los mismos que te ayudan con el cálculo del lente, te solucionan. Los cálculos, viste, Rosario, que te los define el laboratorio. Tú le mandas la mejor refracción, la medida blanco-blanco, Pentacam, no más, y ellos te definen cuál es el lente que tenés que poner y por dónde. Sí, una cosa que preguntó Andrea del astigmatismo tolerado. Este cálculo, además, recuerden que se hace en función de la refracción del paciente y no de la topografía o el pentacam de la córnea del astigmatismo. O sea que nosotros tenemos que corregir el astigmatismo refractométrico. O sea que esto es diferente a cómo manejamos el astigmatismo cuando hacemos cirugía de catarata. Porque nosotros lo que es fundamental en estos pacientes es refraccionarlos muy bien, hacer un examen bajo cicloplegia para evitar errores en la refracción después, porque el lente se calcula a partir de la refracción y no a partir del largo axial, y no tiene en cuenta la curvatura corneal. Entonces, acuérdense de eso también, que nosotros estamos trabajando con refractometría y no con queratometría. Miguel, si querés podemos empezar con tus casos ahora, yo ya terminé. Bueno. Perfecto. A ver, denme un segundo. En realidad íbamos a charlar un poco de... A ver, ¿dónde están? Íbamos a mostrar un poco, a charlar un poco de cambios de lente intraocular.
Déjenme ver aquí. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Se ve perfecto. Bueno. Entonces, cuando hay que cambiar un lente intraocular, entonces tenemos... a ver, déjenme ver un poquito. ¿Hay algún micrófono que alguien tiene abierto que nos está haciendo un ruidito? No sé de quién es. Ahora no tengo más control porque voy a hacer la presentación. Tenemos que ver cuando haya que cambiar un lente si es en una segunda cirugía o es durante la cirugía que estamos haciendo, en la primera cirugía que pasó algo y hay que cambiar el lente. ¿Y cuándo puede ser esto? Por ejemplo, durante la cirugía es porque durante la colocación del lente intraocular o, por ejemplo, pues estamos poniendo el lente y se nos rompe la cápsula durante la colocación del lente, y bueno, ahí lo tenemos que extraer y hacer un recambio de lente. O pusimos el lente, por ejemplo, y nos dimos cuenta después que lo pusimos que no eran las dioptrías que teníamos que colocar. Entonces eso, vamos a tener que generar un cambio del lente intraocular en la propia cirugía que estamos haciendo como primera intención. Otra instancia puede ser, nosotros ya colocamos el lente y lo vamos a tener que sacar. ¿Y cuáles pueden ser las razones de querer sacar un lente? O que se opacificó la óptica, que bueno, en este país no tuvimos lentes que se hayan opacificado óptica, yo casi no vi, o si hubieron, fueron muy pocos casos, pero en otros países había lentes donde con el tiempo se opacificaba la óptica, esos lentes hubo que explantarlos. Otra que puede haber pasado es que, bueno, que el lente haya tenido un daño durante una capsulotomía con jack, y haya quedado dañada la óptica, interrumpiendo la visión y haya que cambiarlo. Lo más común, en general, es porque nos equivocamos en el cálculo, o nos equivocamos y no nos dimos cuenta en el momento, y el paciente quedó con un error refractivo. Y lo otro es cuando colocamos un lente y el paciente por una causa no lo tolera, por ejemplo un multifocal, que el paciente no termina de tolerarlo y lo tenemos que explantar. Cuando lo vamos a hacer al paciente en una segunda instancia, antes de operarlo, tenemos que mirarlo muy bien bajo lámpara hendidura con la pupila dilatada, ¿tá? Porque esto nos va a permitir, primero, saber dónde está el lente. O sea, nosotros tenemos que saber si es un lente que está en el saco capsular, que está en el sulcus. Además tenemos que saber cuál es el lente que tiene implantado el paciente y las características del mismo, porque la adherencia del mismo a la cápsula no es la misma, y cómo se va a comportar el lente dentro del ojo para poder extraerlo tampoco. O sea que si es un lente 3 piezas, si es un lente monopieza, o si es un lente, qué tipo de ápticos tiene este lente. Y luego el material del lente, si es un lente plegable, o es un lente, por supuesto, de PMMA no plegable, porque eso va directamente a hacer cambiar el tipo de incisión que vamos a necesitar para poder explantar. Un lente que no es plegable, necesariamente vamos a tener que hacer una incisión grande, como fue la que hubo que hacer para colocarlo. En tal caso, la dificultad siempre es menor de extracción, ¿verdad? Y después lo otro que tenemos que ver muy bien en la lámpara hendidura es ver el estado de la cápsula posterior, porque muchas veces uno coloca el lente, fue una cirugía difícil por una causa u otra, y hay que ver cómo está la cápsula posterior, porque puede estar rota, o el paciente puede haber tenido ya una capsulotomía, y en tal caso, una vez que nosotros saquemos el lente, nos vamos a estar encontrando con el vitrio directamente. Entonces, hay que saberlo de antes para ir preparado para la cirugía. Cuando vamos a la cirugía y hay que explantar un lente, nosotros hablamos que la cirugía tiene que ser una cirugía en cámara lenta, una slow motion surgery, como se dice en inglés. Todos los pasos tienen que ser lentos. La anestesia puede ser tópica únicamente en gente que tenga experiencia, porque si no, en realidad el paciente la va a tolerar mal, y les diría que en principio con una subtenon bastante mejor el paciente va a pasarla mejor, o con un bloqueo perivulvar, ahí van a poder trabajar más tranquilos sobre el globo ocular si no están acostumbrados a trabajar con anestesia tópica. En este caso agregaría siempre intracamerular en este tipo de pacientes. Si bien pueden ser cirugías que pueden llegar a ser cortas, nunca sabemos cuánto nos puede llevar. En cuanto a los instrumentos a utilizar, el instrumento más importante va a ser el viscoelástico, eso es indudable, hay que poner un viscoelástico que proteja el endotelio, porque vamos a estar trabajando en la cámara anterior, vamos a estar movilizando el lente intraocular, y esto, el hecho que haya el viscoelástico todo el tiempo va a hacer que los movimientos del lente sean lentos y no dañen las células endoteliales. Hay que tener una espátula fina,
o una pisacano, como van a ver en algunos videos, que es como una oliva, pero aplastada en el sentido antero-posterior, que muy finita, que permite movilizar el lente con bastante suavidad, un Sinskey para poder rotar el lente, o un Kuglen, son instrumentos que van a necesitar y son cómodos, una McPherson con las patitas lo más finas posibles, por si tienen que entrar al ojo a tomar un áptico que permita entrar por una incisión pequeña. Hay que tener siempre el vitrectomo listo, y después, si ustedes van a cortar el lente intraocular, hay que tener o una tijera de vanas con patas bien finitas. Hay unas tijeras diseñadas especialmente para cortar lentes que tienen como unos dientes, que entran por una incisión en general de 2.8 o 3 milímetros, que son muy buenas, y después están las tijeras también de MST, que entran por un tamaño mucho menor todavía, que entran por 1 y poco milímetros, que son tijeras como de vitrectomía, pero que están diseñadas para cortar lentes intraoculares. ¿Cómo va a ser la técnica de extracción del lente? Nosotros lo que primero tenemos que hacer para asegurarnos de que el lente no se nos vaya a ir, es sacar un áptico hacia afuera. Entonces eso nos va a anclar el lente y nos va a evitar que una caída del lente al vítreo, en caso de que esté la cápsula rota o que el paciente tenga una capsulotomía previa. Vamos entonces, llenar la cámara de viscoelástico y mantener el lente siempre cubierto de viscoelástico, y exteriorizar un áptico es lo primero que tenemos que hacer una vez que liberamos el lente. Después que liberamos el áptico y el lente está libre en la cámara anterior, le vamos a hacer un corte radial, a la óptica. Acá justo no me salió el dibujo del corte, pero el corte lo que tendría que hacer es un corte a la izquierda del áptico hacia el centro del lente. Entonces el lente va a quedar, digamos, abierto como un Pac-Man. Entonces vamos a poder después, en forma rotacional, ahí está la herida, perdón, ahí apareció. Entonces con ese corte nosotros después vamos a poder rotar el lente y sacarlo en forma rotacional con una herida que en general es de 2, si el lente tiene 6 milímetros, en general por 2.8 o 3 milímetros va a poder salir. Acá les voy a mostrar una cirugía que tiene unos años, pero que sirve igual. Estábamos colocando el lente, sin inconvenientes, es una cirugía sin problemas, y no tengo del todo claro si rompí la cápsula en el momento de la colocación del lente, o estaba rota de antes, me parece, y yo no me percaté, y quise poner un lente al back. Como ven, yo una vez que pongo el lente al back, con la propia bimanual lo termino de posicionar en el saco capsular, y en el momento que le estoy poniendo las patitas, miren, el lente hace un movimiento hacia atrás, se inclina, y mientras estoy sacando el viscoelástico, miren, ahí está inclinado el lente, y digo, no. Bueno, ahí ya me di cuenta que la cápsula no estaba bien, puse un poquito de viscoelástico, la rotura, ahí no queda clara en el video, pero era una rotura pequeña en el sector de hora 12, por donde está la pata aquí. Quizá colocar viscoelástico por delante del lente no fue la mejor maniobra, porque podría haberlo empujado un poco hacia atrás, pero como la pata de abajo estaba en el saco y estaba contenida, no hubo problema en este lente. Ahí lo primero que hicimos fue asegurar el lente y ponerlo en cámara anterior para que no caiga el vitrio. Agrandamos la herida un poquito, porque era una herida de 2.2 o 2.4, que por esa herida ya les digo no sale el lente, o sea que no vale la pena forzar una herida, más vale tener unos milímetros más y trabajar tranquilo. Entonces la primera maniobra es exteriorizar el áptico. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el lente no va a ir al vitrio. Entonces, ahí lo tenemos casi en la puerta, y esto lo podemos hacer o con una McPherson, ir y tomarlo y sacarlo, o con el propio Sinskey, si ustedes lo enganchan hacia afuera, ahí queda la pata hacia afuera, y ya no va a haber inconveniente. Y ahí le estamos haciendo un corte que, para hacer esta maniobra, también se puede hacer con un posicionador en la mano izquierda, y en vez de tomar el lente desde el áptico, sostener el lente desde abajo con un posicionador y hacer una contrapresión con la tijera y el posicionador también es bastante útil. Después que hicimos el corte, simplemente por un mecanismo rotacional va a ir saliendo el lente.
En este caso, como estaba además rota la cápsula posterior, no hubo salida de vitrio, era una rotura pequeña, de todas maneras no íbamos a poner un lente al back de nuevo. Lo que hicimos es colocar un lente de 3 piezas en el sulcus. Lo primero que hay que hacer es que la pata quede o en el sulcus o en la cámara anterior. Lo que hay que asegurarse es que la primera pata no vaya hacia el bag, porque si la pata va al bag, el lente puede terminar en el vitrio. Entonces, cuando uno va a colocar un lente de estos con una rotura de cápsula posterior, lo más importante es, en la primera pata, asegurarse que está en el sulcus y que no está en el bag, o sea, que está por delante de la rexis, y lo más fácil es ponerlo delante del iris, y después ir llevándola despacito al sulcus. De esa manera nos aseguramos que el lente va a estar en sulcus. La segunda pata es un poco más fácil, porque estamos viendo ya la rexis, y con un mecanismo de la rotación, como hace la maniobra del gomero que le llamamos, ponemos el lente en el sulcus, y ahí en ese momento capturamos la óptica por detrás de la rexis, o sea que este paciente tuvimos suerte, no hubo inconvenientes, y siempre se pudo colocar el lente en el sulcus, y digamos no hubo consecuencias importantes. Este es otro aprendizaje, siempre que vamos a hacer una cirugía, más una cirugía de FACO donde el paciente además está pagando, tenemos que ir preparados y tener siempre un lente de 3 piezas, porque el lente de 3 piezas nos salva. Imagínense si no teníamos un lente de 3 piezas, este paciente había que dejarlo sin lente y después operarlo en una segunda instancia, o poner un lente de cámara anterior, lo cual es una macana teniendo una rexis continente, no se explica poner un lente de cámara anterior. Entonces hay que estar siempre preparado. Lo otro es tener siempre un vitrectomo cerca, que en este caso no fue necesario, pero muchas veces cuando hacemos la maniobra de extracción del lente, puede aparecer vitrio y hay que hacer una vitrectomía anterior amplia, y ahí no hay que tener miedo, nos podemos llevar la cápsula posterior si hay una rexis continua, incluso evitar tener flaps de la cápsula posterior le va a dar una mejor visión al paciente, o sea que podemos hacer una vitrectomía anterior amplia, tranquilo, a través de la incisión, y de ahí nos aseguramos que el paciente no va a tener inconvenientes después y que no va a haber vitrio en la incisión y no va a haber tracciones, y disminuimos el riesgo de un desprendimiento de retina. El próximo paciente era un paciente miope, con un astigmatismo de 1,75, el cual lo operamos, le pusimos un lente tórico porque justo el astigmatismo había quedado contra la incisión. No daba, digamos, con la incisión para poder corregirlo del todo. La cosa es que después de operarlo, el paciente terminó con una refracción de +2, con un menos 0,50 a 10 grados, con una K, con un astigmatismo con eje curvo a 105 grados, que es donde normalmente hacemos la incisión. Un lente en el bag, como ustedes ven aquí. Y ahí se ven las marquitas de que era un lente tórico. Entonces aquí lo que optamos es por explantar el lente. Como íbamos a hacer una nueva incisión en el eje más curvo, no íbamos a implantar un lente tórico nuevamente, no era necesario porque el astigmatismo que había quedado remanente, este paciente llevaba 2 meses de operado, entonces en el interín se operó el otro ojo que había quedado bien, y en fin estuvimos esperando a ver si cambiaba la refracción, en fin la refracción nunca cambió, y finalmente hubo que explantar el lente. Ese instrumento que ustedes ven ahí, se llama la Pisacano, que es como una oliva aplastada. En realidad se puede hacer con una espátula fina. Lo que estamos haciendo ahí es disecando las dos cápsulas, están adheridas una a la otra, y lo que hacemos es separarlas de a poco. Después de hacerlo esto estamos con viscoelástico en la cámara anterior, y ahí ven que se empiezan a movilizar los ápticos, se vuelve a colocar viscoelástico, se puede colocar también un poco de viscoelástico entre las dos cápsulas, que eso puede ayudar también a disecar un poco los ápticos. Estos lentes, si bien tienen una adherencia buena, en general los lentes de acrílico hidrofóbico, como son estos, son un poco más fáciles de explantar que si fuera un acrílico hidrofílico que genera una adherencia mayor a la cápsula. En el caso de tener un lente 3 piezas, si tuvieran que explantarlo y el lente fuera plegable,
se puede disecar la cápsula, e incluso se puede cortar los ápticos, simplemente dejar los ápticos en el bag y sacar la óptica, con la misma técnica que sacamos este tipo de óptica, con la técnica del Pac-Man, que yo le digo, con un corte, o si no, terminar de cortar el lente 180 grados, pero para mí con una incisión radial, en general me ha resultado bien, y con eso lo puedo sacar y puedo traccionar el lente y poder sacarlo hacia afuera. Acá vamos a hacer la misma técnica. Lo otro es que el corte, como van a ver acá, creo que lo hice a la derecha del áptico, no a la izquierda, con lo cual el lente lo vamos a tener que sacar rotando para el otro lado. En este caso no importa tanto, porque la pata es una pata, digamos, de un material blando, y entonces aunque se gire el lente dentro del ojo, el áptico no va a lesionar ninguna estructura, por ejemplo, no va a romper la cápsula. Si fuera un lente con un áptico más duro, hay que tener cuidado, la rotación debería ser hacia el otro lado de lo que generamos en este ojo, como van a ver, que aquí el áptico nos va a quedar, hay que rotarlo, hay que sacar el lente en forma antihoraria, acá lo estamos sacando con una rotación horaria, con lo cual, como ven, el áptico se dobla y está tocando la cápsula posterior. Como es un áptico blando, no va a generar ningún daño, pero lo recomendable es hacer el corte a la izquierda del áptico y no a la derecha, para que cuando uno rote el lente pueda hacerlo en el sentido que vienen los ápticos y que salga más fácil. Después, al estar la cápsula posterior indemne, la colocación del lente fue fácil. Se volvió a colocar un lente en el bag, y no hubo problemas, el paciente quedó con la refracción que tenía que tener, y terminamos, por suerte, todos bastante contentos. Tenía una pequeña fibrosis, como ven, de la rexis, digamos, pero permitió igual poder explantar el lente y volver a colocar un lente en el bag. Otras soluciones, por supuesto, podrían haber sido o un piggyback, poner un segundo lente por delante en el sulcus, que me parece que llevaba poco tiempo de operado este paciente, y como vimos, en general se comportan de esta manera. Estos lentes, me ha tocado sacar 3 o 4, no mucho más, pero en general no he tenido problemas, con lo cual fuimos por esta vía. Otro sería hacer una, digamos, una refractiva, pero que había quedado con una hipermetropía, entonces si hubiese quedado con una miopía, una refractiva podría irle mejor, pero para un hipermétrope en general la refractiva no es tan buena como para un miope, con lo cual ese camino yo lo descartaría. Y bueno, esas eran las opciones. Tenemos un caso más, pero es muy similar en realidad al que ya mostramos, o sea que no vale la pena mostrarlo de nuevo. No sé qué comentarios tienen, si les ha tocado sacar lentes, en fin, cómo lo manejan. Sí, Miguel, yo creo que es de las cirugías, así hacerlas ya cuando está la cápsula fibrosada, ¿no? De más difíciles. La verdad que estuvo bárbaro tu caso. Y viste que en el hospital y bueno, y a veces en algunas mutualistas, con los lentes esos que hay que cargarlos, hay que saber muy bien cargarlos, y creo que hay una curva de aprendizaje en esos inyectores que tienen como una goma en la punta, que Sí. quedan atrapadas, a veces hasta la óptica te puede quedar atrapada, y creo que todos hemos hecho una buena curva de aprendizaje en sacar lentes a raíz de esos lentes que bien cargados no dan ningún problema y son bárbaros, pero hay que aprender a meterlos adentro del cartucho, ¿no? Sí, porque a veces, digamos, lo pellizca el cartucho si no están cargados perfectos, y cuando están por un daño de la óptica, que si es un daño periférico y una muesquita, en general dejamos el lente, y a veces, incluso si hay un daño en un áptico, muchas veces, si no es un daño muy grande, lo que hacemos es dejar el áptico sano hacia abajo. Si la rexis no es muy grande y está cubierta la óptica con la rexis, se puede dejar, y en general no hay una dislocación del lente porque el áptico correcto, que es el de abajo, sostiene el lente bien.
y si no se rota mucho el Es un lente, buen tip. puede quedar ahí también. Pero bueno, si está muy dañado, a veces es mejor explantar y como siempre, siempre tener lentes de respaldo, ¿no, Rosario? Exacto. Después me tocó a mí ver un lente opacificado de una paciente operada en Argentina. ¿Un lente? Y es muy interesante. Un lente opacificada, la óptica. Una paciente de un seguro privado que se había operado en Argentina con un lente de Oculentis. Entonces, estaba súper opaca la óptica, ¿no? Y se había operado hace años. Entonces entro en internet y encuentro una referencia de que había retirado Oculentis del mercado determinado lote porque se estaban viendo casos de opacificación por todo el mundo. Y le digo, ¿tú tenés las tarjetitas del lente que te pusiste? Ay, sí, las buscó y era perfectamente que entraba en ese lote. Entonces empezó a escribirle Oculentis y ellos le respondían que querían que lo vea Razzari, que era un oftalmólogo argentino que tenía una muy buena contención psicológica con los pacientes, así le decían, ¿no? Entonces vos sabés que esta señora estaba en una fiesta con el embajador de Alemania, y entonces le planteó lo suyo, y ella ya hacía como 1 año y medio que la tenían a cuento, y el embajador dijo, déjeme su tarjeta que enseguida me voy a comunicar con usted. Pero no habían pasado ni 2 semanas que la estaban operando en Buenos Aires, en otro lugar, y le pusieron lentes de Alcon. La propia empresa se los cambió por lentes de Alcon. Sí. Así que... Sí, hoy en día ya casi me parece que esas cosas no se ven realmente con los lentes. No he escuchado más, incluso con lentes de todo tipo que se ponen, no he escuchado más problemas. Y en este país la verdad que nunca he visto lentes que se opacificaron. No sé si alguno tiene esa experiencia. Teóricamente puede pasar con cualquier lente, pero a mí ni me ha pasado ni he escuchado personas que le hayan pasado. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario para hacer, alguna pregunta. Tenemos unos minutos más si quieren, y si no, Hola, si no, ¿me María José. escuchan? ¿Cómo están? Bien, Muy muchas bien. gracias por todo, estoy aprendiendo pila. Quería comentar un paciente que se fue a operar a Argentina, que hace mucho que lo veo, pero lo curioso, por lo menos para mí, fue que, él siguió las indicaciones de un amigo que se había operado allá y que había quedado muy conforme con multifocales, intraoculares multifocales. Este hombre fue y le operaron un solo ojo con multifocal y le dijeron que con eso alcanzaba. Bueno, la verdad que el hombre desde el principio quedó muy desconforme, yo lo veo en MP, realmente es la única persona que yo he visto con un multifocal puesto en un solo ojo. Incluso Y el otro además no operado. el otro ojo no operado, El otro ojo era un ojo hemétrope, María José. El otro ojo era hemétrope, sí. Pero tú sabes que ¿Y edad el hombre alrededor de 60 años, 58, por ahí más o menos. O sea que quedó con un multifocal hemétrope en un ojo y el otro nada, solo no usa nada. El ojo que no estaba operado veía muy bien. ¿Ah? Bien. De lejos. Necesitaba lente de presbicia. Y el hombre en realidad, cuidado, ¿no? Que el hombre usaba solo lentes de presbicia antes de ir a Argentina. Sí. Claro. Entonces, cuando se fue a Mendoza, le dijeron que con operarse un ojo con multifocal alcanzaba. Bueno, lo cierto es que tenía tiene una cosa muy particular el señor, porque él dice que ve exactamente el diseño que tiene el lente multifocal. O sea, al principio me costó mucho entender lo que él decía, porque me decía que veía una telaraña, que veía esto, que el otro. Yo pensaba que eran mioisopsias, en realidad no me eran los halos. no me daba bien cuenta lo que era.
Pero después cuando me puse a mirar con detalle el lente intraocular, cómo era, en realidad nunca tuve las tarjetitas ni nada de lo que él tenía puesto, evidentemente lo que él veía era el diseño del lente intraocular. Estoy convencida de que era eso. Lo cierto es que el hombre... ¿Una pupila grande? Bueno, no, al contrario, una pupila normal, diría yo, que móvil, bien reactiva. Yo diría que Estaba... que le operes el otro para que llegue la neuroadaptación, que nunca va a estar feliz con un ojo solo operado. Claro, eso es lo que pasó, que yo, a ver, la poca experiencia que tengo yo, humildemente digo, ¿por qué le operaron un solo ojo? Este hombre necesita ser operado del otro. Pero pasó que el señor volvió a Mendoza y lógicamente, bueno, no, porque en realidad acá lo que tendríamos que haber hecho es en realidad haberte operado el segundo ojo, ya te operamos el segundo ojo y con eso quedás. Y el hombre, claro, en ningún momento quiso prestarse a que le operaran el segundo ojo porque con el primero había quedado muy desconforme. Claro. Entonces, la pregunta mía es esta, ¿no? ¿Hay gente conforme con un solo ojo operado? Digo, no tengo la única experiencia que tengo es este pobre hombre que hasta el día de hoy está sufriendo y no se ha dejado operar el segundo ojo. Es un perfil, un queratograph, para ver si no tiene además un ojo seco o alguna distorsión en la córnea que no le permitan disfrutar el lente. Claro, exacto. Sí. María José, lo que te puedo contar es, tengo alguna experiencia con lentes multifocales colocados en un solo ojo. Nunca fue por una opción que yo quisiera. Es decir, no fue nunca lo que le pasó a tu paciente. Sí. Tengo dos lentes multifocales puestos en jóvenes con cataratas unilaterales, en donde uno dice, a un joven le voy a poner un multifocal, porque, digo, eran pacientes de 30 y pico de años, que no eran présbitas hoy, pero que iban a ser rápidamente présbitas. Uno era de 30 y pico y después el otro era de 40 y pico, o sea, ya era présbita, y era de métrope, y colocamos un lente unilateral. Y le costó un poco, te podré decir, que sí, pero también se adaptó después, ¿tá? Ojo, era mucho más joven que tu paciente. Y después... Lo otro que hemos hecho, sí, muchas veces es un paciente que tenía, no es el primero, operado de un solo ojo con un lente monofocal, habiendo quedado de métrope, y el paciente quería ver de cerca. Entonces, bueno, le colocamos un lente multifocal en el segundo ojo nosotros. Y quedó conforme. En general, te diré que quedan bastante conformes. No he tenido grandes problemas con eso. Claro. No me ha pasado, pero entiendo de que además en un paciente de esa edad la visión de lejos no es igual de los dos ojos, con un lente multifocal y el otro ojo no operado. Es más fácil para mí si un ojo, aunque sea igual, tiene un lente ocular aunque sea monofocal, que si el lente es fáquico, o sea, que si el paciente es fáquico contra un lente multifocal. Esa situación es más compleja para mí. O sea, y sí, por definición son lentes que funcionan binocularmente, ¿no? Eso es algo que nosotros operamos siempre los dos ojos. Operamos un ojo a la semana el otro, punto. Cuando se plantea esta cirugía, nos ha pasado algún paciente que por una causa u otra ha quedado un solo ojo por operar, pero son raras, son excepciones, digamos. Quisiera comentar el caso de una chica, que nada que ver con esto de los multifocales, pero una miope alta, que hoy justo estaban hablando de miopes, a la cual ella usaba lentes de contacto y con el contactólogo no podía encontrar solución ya más a su visión, ¿no? No había forma de cambiarle lentes de contacto ni mejorar. Una miope alta de los dos ojos, no recuerdo exactamente cuánto, pero vamos a suponer que andaba alrededor de los 11, 12, 13 por ahí. Una familia de miopes altos. Y así fue como, evidentemente sí tenía una opacidad de cristalino, que no era muy importante, pero bueno, tenía opacidad de cristalino,
y las demás, esto fue hace bastantes años atrás, no teníamos Pentacam para poder analizar la córnea. Y lo cierto es que lo interesante del caso es que se operó los dos ojos con lentes intraoculares perfectamente bien calculados, estaba o sea, preciosa la refracción en el posoperatorio, y ella insistía en que veía muy mal, que veía mal, que no podía ¿Con ver. lentes monofocales? Monofocales los dos. ¿Ah? Sí. Estaba, todo el tema de retina estaba bien controlado, no tenía ¿Qué edad desgarro. tenía este paciente, María Noel? ¿María José? Ay, mirá, más o menos como yo, tendría 59 tengo yo, y ella más o menos andaría por ahí. ¿Tá? ¿Y no se quejaría porque no veía de cerca? No, en realidad no era eso, eso hubiera sido bastante sencillo. En realidad, toda esa parte de refracción estaba bien, pero no había manera de conformarla. Y no estaba hipermétrope, ¿verdad? No, no estaba No mejoraba hipermétrope. ¿Con qué lente? ¿No había lente tampoco aéreo que la dejara contenta? Claro, en realidad no había mucho para hacer, porque vamos a suponer que, ahora de memoria no me acuerdo, pero la refracción, suponete que era 0,50 cilíndrico. ¿Pero negativo o positivo? Sí, una tontera, No pero tenía un el queratocono. cuento viene por otro lado. El cuento viene porque finalmente, después de verla muchas veces, y de intentar por todos lados, con el film lagrimal, y se me ocurrió, bueno, enviarla a un estudio ortóptico, a ver si le encontraban alguna desviación o algo. En realidad, no sé qué fue que me hizo pensar en que podía ser, le hice el estudio de vidrio rojo y tenía una diplopia. ¿Tá? Ay, sí. A veces te vuelven loco. Y entonces ahí fue como, a ver, esto viene con un poco como para decir, cuidado, porque yo después me quedé convencida de que en realidad lo que había pasado desde el principio de todo, cuando ella iba al su óptico con el tema de los lentes de contacto y no encontraban la vuelta, después, obvio, se operó de un ojo, el ojo operado, qué divino que veo, no sé cuánto, bueno, todavía no estoy bien del todo porque el segundo no está operado. Bueno, espera un poquito que se opere el segundo, vas a ver que vas a ver divino cuando tengas los dos. Se operó el segundo y fue el acabose, porque no encontraba fusionar, ¿no? Después me di cuenta de que lo que pasaba era que no fusionaba. Y yo pienso que en realidad fue algo que siempre había pasado. Por eso en realidad me quedé siempre con esa idea, ¿no? ¿Cómo no interpreté a tiempo, previo a esas cirugías, que lo que ella en realidad tenía era una diplopia que no lo sabía expresar, porque ella no te expresaba que tenía diplopia, decía, veo mal, ¿entendés? Y cuando es un ángulo muy chiquito, es muy difícil a veces. Y los pacientes no te lo saben relatar. Es un caso, María José, me encantó. Buenísimo. Sí, en realidad es un caso que además me angustió mucho, me dio mucho trabajo, es una mujer divina, lo hubiera querido ayudar. Yo inmediatamente, al captar que podía ser una diplopia, la envié con un neurólogo, y finalmente, pobrecita, se le encontró una patología neurológica degenerativa. Entonces, bueno, a ver, como enseñanza me lo tomé para mí, digo, no siempre ir directo a lo más obvio, que parece que nosotros, bueno, viste esas cosas como que uno se zambulle adentro del ojo y dice, catarata o lo que sea, la miopía o qué sé yo, ¿no? En realidad, siempre tener como presente esas otras cosas, sobre todo en esos relatos que como que te cuesta que encajen, ¿no? De repente, capaz que no hubiera sido, ¿no? A ver, un poco como la autocrítica mía, ¿no? No, muy buena. Casos de autocrítica tengo un montón, pero... Hola.
Y después evitar en pacientes de cirugía refractiva que el hiperexigente, quizás ingeniero, que quiere ver todo perfecto. Tenemos que tener cuidado con el perfil psiquiátrico y psicológico del paciente. Sin duda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Saben que quería comentar algo? Quería comentar algo sobre el tema ese de la diplopia que decía María José. Dos cosas. Una es que en los miopes altos, altos de más de 10 o 15, con el tiempo se va generando una endotropia. Eso lo habló muy bien Osvaldo Borrás hace un tiempo en unas jornadas que tuvimos, porque el tema es que el globo ocular, al crecer tanto, desvía algunos cuerpos musculares, y eso genera que los miopes altos tengan, ya cuando son gente grande, tengan diplopia por ese motivo, por una endotropia, por la desviación de los cuerpos musculares. Si ustedes se fijan, muchos de esos miopes altos que vienen a veces a las consultas, tienen una leve endotropia, y a mí me llamaba la atención hasta que ahí encontré la explicación que la dio Osvaldo en una charla, que me resultó muy interesante. Eso por un lado. Y después lo otro, que también es muy frecuente, la diplopia en la gente mayor, que no la sabe referir. Es como dice María José, cuando es muy chiquita la diplopia, no saben decirte, te dicen que ven borroso y uno le toma y ven 10 filas. ¿Y qué es lo que pasa? Y háganle siempre, cuando pasa eso, háganle siempre un test de vidrio rojo, que es algo muy sencillo, y ahí es que el paciente se da cuenta de que ve doble. Y ahí con un prisma a veces chiquito, obviamente descartando todo lo que sea neurológico y patología importante, ¿no? Pero con un prisma muy chiquito en general se corrige muy fácilmente y los pacientes están felices porque pueden ver mucho mejor y no ven doble y ven mucho más claro. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Exactamente lo que tú estás diciendo. El tema de la diplopia me ha dado más de un dolor de cabeza. Tengo un colega, compañero de generación, que no veía bien, muy estresado, bueno, es todo OCT, qué sé yo, angiografía, campo visual, no sé la cantidad de cosas que le hice, y no le encontraba la vuelta, y hasta que finalmente, como decís tú, una pequeñita diplopia que cuando en realidad se le presenta solamente en algunas posiciones de la mirada, bueno, en una palabra, ese fue un caso que me dio mucho dolor de cabeza. Y el otro es una prima que, mirá, es un caso interesantísimo porque tiene degeneración macular relacionada con la edad en un ojo, en el otro tiene una membrana epirretiniana con un arrugamiento a nivel foveal, con un espesor aumentado, levemente aumentado, y ella se fue al Bascom Palmer a atenderse. Entonces en el Bascom Palmer le dijeron que no estaba para cirugía, que no había mucho para hacer, y le mandaron unos lentes multifocales. Bueno, volvió y no hay manera de que se adapte a los lentes multifocales, que no sé cuánto, y finalmente examinándola en el consultorio con paciencia y todo, como decís tú, Mariela, con el test de vidrio rojo, lo que tiene es una hipertropia. Entonces, justamente como a veces uno tiene que pensar en esas cosas, ¿no? de la diplopia. Bueno, nos llevamos un aprendizaje con estas cosas, Mariela y María José, de bueno, ante la duda de un paciente, vamos a dejar algo en la canasta cuando nos vamos, ante la duda de un paciente, sí, claro, porque está bueno, un profe mío cuando yo era interno me decía, bueno, ya te llevas una piedrita hoy en el bolsillo, una piedrita más. Cuando tengamos un paciente, sobre todo miope, como dijo Mariela, un miope alto, en donde no encontramos la razón de por qué se queja de mala visión, siempre hacer un test de vidrio rojo, que es algo bien simple, y descartar una diplopia. Creo que es el aprendizaje, ¿no? Hubiésemos pasado mucho menos dolores de cabeza con esos pacientes. Sí, exactamente. Es un test muy rápido, que lo podemos hacer en el consultorio, y bueno, y hacer mover un poquito hacia los lados, hacia arriba, a ver si esa diplopia se hace más evidente en algún sector. Pero bueno, por lo menos el vidrio rojo lo que hace es evidenciarla.
Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más, pero con esto vamos a estar terminando. Muchas gracias a todos por las participaciones y los aprendizajes. Y bueno, Paola, si querés cerrar y ya después terminamos. Gracias a ustedes, divino. La concurrencia y agregar una sola cosa del caso de las queratitis infecciosas. El otro día estuve escuchando una charla muy interesante del doctor Pellegrini en Argentina, que hoy en día que está en boga el diagnóstico de PCR, a nosotros lo que nos pasa cuando tenemos una queratitis infecciosa, queremos saber el diagnóstico etiológico, y porque las muestras son pequeñas, los cultivos demoran, muchas veces no tenemos un diagnóstico, primero que demora y muchas veces da negativo, entonces estamos haciendo un tratamiento empírico y vemos cómo evoluciona el paciente. Hoy en día con el diagnóstico de PCR podemos tener diagnósticos rápidos en 24 horas y tenemos múltiples laboratorios que lo realizan. Genia es uno, pero hay 2 o 3 más, donde para sacar la muestra es rápido, se realizan con hisopos o con una aguja o con... ¿cómo se llama? O con cuchilletes, y se ponen en tubos de Eppendorf, que son estériles, y que ponen o con suero fisiológico, y eso después ya se lleva al laboratorio y tenemos directamente en 24 horas el diagnóstico del parásito o de la bacteria o del agente involucrado. Y después habló también Pellegrino que existe una cosa Paola, que se llama... ¿La toma de la muestra la hacen ellos o la haces tú? La hacemos nosotros. Cuando tenemos eso, queremos el PCR, hay que llamar al laboratorio. Yo hoy voy a llamar a Genia para ver cuál es el costo, qué es lo que nos van a llevar a la clínica. Es muy fácil sacar la muestra porque puede ser con una aguja o con un bisturí descartable, estéril por supuesto, y nosotros con guantes estériles. La muestra es muy pequeña, no necesita para PCR una muestra grande, y después eso va o en seco o en suero fisiológico y tiene que llegar rápidamente al laboratorio. Y después él habló de un caso de que, por ejemplo, ahí lo que hay que pedir son PCR para bacterias genérico, para hongos genérico, y después para acantameba. Y hay una cosa que se llama acantameba multiplex, que cubre varias cepas de acantameba, porque les pasaba que un cuadro que era parecido a una... Se pone siempre acantameba SPP, pero eso es un subtipo, hay muchos. Si uno pone el multiplex, vienen otros diagnósticos y ya sabemos qué es lo que tenemos y no nos da negativo. O sea que lo que voy a tratar de pasarles en la próxima es un videíto de cómo se saca la muestra, que es muy sencillo, y laboratorios de confianza, quizá las mutualistas se hagan cargo, o si no, si la mutualista o el sistema de salud no lo cubre, bueno, capaz que lo cubre el paciente, salen aproximadamente $100 los PCR. Pero, sí, hay que tener claro, Paola, que el PCR no es como un cultivo que uno pone la muestra, cultiva y espera a ver qué viene y después sabe qué tiene. Cuando uno pide un PCR tiene que decir, buscame tal cosa. Exacto. Entonces, no es que uno le dé el PCR y le diga, mira, me vino estafilococo. No. Cada PCR sale a la muestra y pedir que estén las determinadas cosas que uno quiere. Bacterias y acantameba, por ejemplo. Exacto. Pero me parece interesante porque tenemos diagnóstico de certeza en 24 horas. Era eso nada más que quería agregar. Y bueno, muchísimas gracias. Para Paola, me quedó una duda de eso que dijiste. Tenemos dudas, hacemos... Paola, ¿Sí? Perdona, una última cosita. Entonces, por ejemplo, si yo quiero para el estafilococo y quiero para hongo y acantameba, va a ser $100 por cada cosa que yo le pido. Por cada cosa. Yo les voy a averiguar, yo soy amiga del dueño del laboratorio Genia, qué precio nos puede hacer quizá para la sociedad, y que nos mande además un video de exactamente para no contaminar las muestras, porque ellos con muy pequeña muestra hacen diagnóstico porque amplifican. Y a mí lo que me pasaba antes es que no tengo un laboratorio de absoluta confianza porque siempre la muestra es insuficiente, se pierde, el traslado tiene que ser coordinado y a veces las mutualistas no llegan el mismo día, no queda en una heladera, es engorroso. Sí, hay que tener cuidado con las PCR, con los falsos positivos, porque se pueden contaminar muy fácil las muestras, y los hongos hay en todos lados, y entonces una cosa que puede haber venido como contaminando, a lo que se multiplica por la PCR, puede llegar a dar positivo algo que no lo era. O sea que hay que tener ojo en eso también. Bueno, buenísimo. Gracias. Los dejamos para la semana que viene, y bueno, vayan juntando casos porque todos tenemos dudas. Me parece que la consulta práctica de todos los días se nos generan a todos dudas y son lindas para presentar y discutir entre todos.
Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Les mando un Buenas beso. tardes. Precioso, Buen fin de precioso. semana. Chao. Gracias igualmente para todos. Igual, chao, chao.